Hola amigos, bueno, hoy es 21 de mayo 2018. El tema de esta semana, supremamente interesante, y es por una decisión de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 50958 del 9 de mayo de 2018, ponente el magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa. Lo he titulado El valor y la función del psiquiatra y el psicólogo en los delitos de carácter sexual contra menores de edad. Esto que voy a tratar en estos 45 minutos cobra especial relevancia y les pongo en conocimiento de que con algunos defensores públicos de aquí de Cali estamos tratando de consensuar con algunos magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, porque en varias decisiones del cuerpo colegiado local se ha venido indicando pues lo referente al tema de esas valoraciones por la judicatura al momento de apreciar tanto al psicólogo que es policía judicial que hace esa entrevista en Caivas, como el psicólogo forense, el médico forense y el psiquiatra forense. Hasta dónde entonces, qué apreciación de carácter probatorio tienen entonces cuando entran a juicio oral. Y la decisión pues que referí en días pasados es esta misma. A ver si aquí pueden ustedes apreciarla y lo dejo para su conocimiento. Es una decisión de la doctora Socorro Mora Insuasti dentro del radicado 2012-02604 en un caso de fecha 8 de marzo del 2016. El juzgado 21 penal del circuito con funciones de conocimiento condena a un señor por actos sexuales abusivos en menor de 14 años. Se van en apelación por la defensa y el Tribunal de Cali en esta decisión dentro de este radicado que les advierto revoca. Y entonces ya había pues así muy rápidamente indicado comillas, y es que no puede olvidarse que es el mismo legislador quien prevé que no es posible edificar un fallo de condena con base en pruebas que no son directas en la modalidad de testimonio de oídas, ya que como se ha dicho, los profesionales de la medicina que rindieron su testimonio tienen la calidad de testigos directos de las experticias realizadas y las conclusiones que efectuaron, pero no les consta de forma directa lo relatado por la menor, al igual que la madre de la niña, quien tampoco le consta si los hechos sucedieron o no, precisamente por cuanto no los presenció. Entonces, cobra fuerza e interés el tema actualmente. Y mire lo que entonces encuentro en esta decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal. Es que este es un caso que se ventiló ante el juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento de Buga. Se absolvió en primera instancia por unos actos sexuales abusivos en menor de 14 años agravados. Se va en apelación entonces por el ente fiscal y el tribunal de Buga revoca esa absolución para condenar. Entonces allí se van en casación, recurso extraordinario de casación, dos abogados reconocidos aquí de la Defensoría Pública de Cali, pero que son, en este caso, van de confianza, y efectivamente se admite la demanda y siendo ponente el doctor Hernández entra a evaluar. A partes puntuales que ustedes observan allí
que los he colocado como punto de referencia para que ustedes pues vayan a esta decisión y se llenen de razones frente a esas valoraciones como las está haciendo la judicatura. Entonces, en el recuadro izquierdo, allí tengo lo siguiente, en comillas, es que dentro de la práctica se ha vuelto común a los supuestos dictámenes de psicólogos y psiquiatras se les ha entregado una suerte de valor predictivo u oráculo indispensable de verdad, al punto de tomarse como absolutos en su criterio, incluso en los casos en los que el objeto del examen y el consecuente concepto no dicen relación con la verificación de credibilidad de la entrevista rendida por la víctima. Cierro comillas. En la parte central, miren lo que se analiza por la Corte Suprema de Justicia, comillas, ello por cuanto, como se advierte en el asunto examinado, respecto del tema se ha creado una especie de estándar que demanda en todos los casos la intervención de especialistas en psicología o psiquiatría encargados de verificar si el menor dice o no la verdad. Cierro comillas. Abro comillas. Desde luego, un tal actuar representa una práctica equivocada, no solo porque sobraría anotar la opinión pericial no puede llegar al punto de reemplazar al juez en su particular valoración del testimonio. Solo sometido a los requisitos establecidos en el artículo 404 de la Ley 906 de 2004, sino en atención a que termina desviándose el objeto de la prueba y en particular el concepto de mejor evidencia, cierro comillas. Y lo complemento porque es que no me ocupo. Y más abajo me encuentro lo siguiente, mire la importancia de esto. En suma, abro comillas, en suma, si está claro que el objeto de la intervención de los tres expertos, psicólogos y psiquiatras, no lo fue examinar lo dicho por la menor respecto de su credibilidad y por ello la entrevista no se ciñe a tan específico fin. Pero además, no se utilizó ningún protocolo o metodología científica que permita verificar la justeza de lo concluido respecto de ese aspecto. Apenas cabe concluir que la opinión pericial, la opinión vertida en el informe y posterior ratificación en juicio dista mucho de representar una verdadera pericia y apenas se alza como opinión o criterio personal. Entonces, mire lo que se está haciendo aquí, un análisis ya de lo que en conferencias anteriores hablaba sobre el tema de la prueba Nobel del artículo 422 de la ley 906. Y en punto al interrogatorio que se le debe realizar a los peritos, cuando dice el artículo 417 en su numeral cuarto, preguntarles sobre los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta sus verificaciones o análisis y grado de aceptación. Quinto, sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso. Para ir al caso puntual en este asunto, pues se presenta acusación por la Fiscalía 30 Seccional de Tuluá y acusan a Jairo José Londoño Bustamante
Dicen por estimar que él, a eso de las 9 de la mañana del día 10 de noviembre del 2012, luego de recoger a su hija LSLA de 6 años de edad de sus clases de ballet, la llevó hasta su apartamento ubicado en el barrio salesiano de Tuluá y allí le bajó los pantalones para después tocarle la vagina con los dedos. Entonces, este caso bien interesante respecto de dos equivocaciones del tribunal de Buga en punto de que incurrieron en error de hecho por falso juicio de identidad por cercenamiento. Y además de eso, también se cometió otro error de hecho, y es el error de hecho por falso juicio de existencia por omisión en relación con la atestación vertida por la víctima en el juicio. En este caso, se indica en entrevistas, en varias entrevistas de psicólogas, de psiquiatra forense y el psicólogo policía judicial de Caibas, que ese informe no es un informe pericial, que eso es claro, que él solamente, les decía en otra ocasión, solamente hace esa entrevista a ese menor y hace el informe de campo del artículo 209, pero que no tiene la condición de informe de base de opinión pericial, como de pronto sí lo puede tener también tanto el perito psicólogo forense como el médico legista, aunque mire, vamos a ver ahora que en este caso, como dice y advierte la Corte en la parte final, si el psiquiatra particularmente dice allí, no se utilizó ningún protocolo o metodología científica que permita verificar la justeza de la conclusión que llegó el perito, apenas cabe concluir que esa opinión vertida en ese informe dista mucho de representar una verdadera pericia y apenas se alza como opinión o criterio personal. Porque es que aquí sucedió algo que me puede estar ocurriendo con el caso Isidoro, que estamos pues para la sentencia condenatoria o lectura de sentencia para el 14 de junio y que yo me iré en alzada al cuerpo colegiado de Cali para que resuelva pues y revoque esa condena. Porque es que entran al juicio oral los peritos forenses, psicólogo forense en este caso, en el caso de Isidoro, porque ahora sigo refiriendo a este asunto que estamos analizando en el radicado 5958, que en el caso Isidoro, pues la víctima, presunta víctima, hace unos relatos en la entrevista que le recibe la psicóloga de Caibas, que es policía judicial, pero que no lo hace como en función de psicólogo, sino de entrevistadora adscrita como policía judicial, y que por eso entonces no es un informe pericial, sino el mero informe de campo en relación con lo que dice en la entrevista, y se ciñó en ese caso al protocolo SATAC. Algunos utilizan otro protocolo, cual el de paso a paso, el qué, cómo, cuándo y dónde y las conclusiones. En este caso, el protocolo de SATAC se hace pues para no revictimizar, entrar en confianza para que le manifieste en esa entrevista lo que relata el menor. Y es completamente opuesto frente a la entrevista que se le recibe la psicóloga forense, la cual llegado al juicio oral ya es que elaboran y se descubre ese informe de base de opinión pericial para ser interrogada en el juicio oral y hace manifestaciones
de tocamientos en 3 o más ocasiones entre tales edades a tales edades. Entonces ya entró en una contradicción en lo que había manifestado inicialmente a la policía judicial en su entrevista de Caibas, de solo un tocamiento, y al médico legista también en el anamnesis de un solo tocamiento, y ya después entonces la psicóloga forense en esa declaración que da en el juicio oral hace pues precisión de que efectivamente ha hecho como 2 o 3 tocamientos en diferentes épocas, una cuestión muy contradictoria, pero que surge el gran problema para atacar esa refutación en cuanto a esa conclusión que da el psicólogo forense cuando se les pregunta de que efectivamente si el fiscal le pasó el contexto de la entrevista rendida al policía judicial de Caibas y al médico legista, y ese psicólogo forense hace otra entrevista, pero tiene ese soporte de esos documentos. Después, normalmente, cuando se les interroga ese punto, se van por la tangente, con respuestas como de que, en este caso, puntualmente de Isidoro, cuando hubo episodios de carácter sexual precedentes con actores diferentes. Entonces, ¿cómo un psicólogo forense no tiene en cuenta eso y da una conclusión completamente contradictoria, o por lo menos indicando de que solo su evaluación se ciñe a esa entrevista y que cualquier otra situación o episodio diferente tendría que hacerse una evaluación diferente? Entonces, son les decía en esa conferencia anterior, los problemas que surgen cuando o bien dice cosas diferentes a ese psicólogo forense, o también cuando pues se queda corto en la entrevista que le hace al psicólogo forense, y el psicólogo forense, teniendo esa documentación, se atreven a hacer ese tipo de conclusiones respecto de esa entrevista bajo esas circunstancias. Entonces, ahora sí traspolamos el asunto aquí, a este caso, como un precedente que se crea, entre otros, para que evaluemos nosotros al momento del alegato de cierre, hacerle ver al juez Acuo y también al juez Acuen de cómo entonces se debe hacer esa valoración y la función como tal de estos peritos. En este caso, miren, resulta de que efectivamente, pues una cosa dice la menor inicialmente, en unos hechos que incluso fácticamente daban para acusar por acceso carnal, y no como lo manejó la fiscalía por actos sexuales abusivos. Si no se manejó así, ya empezaron como a descartar de que realmente hubiese ocurrido la versión que había manifestado inicialmente, porque después se alude que es solamente tocamiento, como un acto sexual abusivo de menor, que bajo esas condiciones se llevó a juicio, y no solamente ocurrió en una sola ocasión, sino por varias ocasiones. Y cuando pues entran al juicio oral en este caso, particularmente me refiero al psiquiatra que llevan allí al juicio oral, se tiene la siguiente advertencia que hace la Corte Suprema de Justicia. A ver, dice así, en relación con el psiquiatra, dice: el primero, porque pese a haberlo consignado así en el informe y reiterado al inicio de su declaración, ya después, al interrogarla en la defensa por la desarmonía que guarda los
sostenido en punto de coherencia externa de la menor con lo que efectivamente declaró ésta en varias ocasiones, desdijo de esas afirmaciones iniciales para ahora señalar que en estricto sentido no tenía él por qué atenerse a las entrevistas anteriores, ya que no comportaban rigor técnico. Miren entonces cuando se empiezan a, a contradecir los peritos. Es más, completamente a la defensiva, el profesional sostuvo que dichas entrevistas no debieron haberse realizado por la posibilidad de revictimizar a la menor y que él era el único profesional con los conocimientos necesarios para determinar su credibilidad. ¿Cómo así? Entonces, ya están suplantando al juez. Se trata evidentemente de un desacierto del experto, pues no solo quedó claro que efectivamente admitió haber basado su experticia en las declaraciones anteriores de la víctima, sino que lo concluido no concuerda con esta afirmación, o mejor, resulta contraevidente, circunstancia que por sí misma desdice el valor suasorio de la pericia. Entonces, en lo que sigue diciendo la Corte, en lo que toca con la psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mire lo que pasó acá, se muestra aventurada que, sin más, afirme que está en capacidad de asegurar que la menor dijo la verdad en lo que declaró ante ella, no solo porque, como lo aclaró el psiquiatra, la evaluación no tiene esos alcances, ni la posibilidad de llegar a ellos, sino en atención a que se desnaturaliza la esencia de la opinión pericial, ya suficientemente decantado como se halla que es este un tema que compete por entero al juez, en seguimiento de las pautas establecidas en el artículo 404 de la ley 906 de 2004. Les decía por ahí entonces que en un caso acá en adolescentes se sienta el policía judicial entrevistador de Caibas que le recepciona a unos menores en una conducta de carácter sexual y él es de profesión psicólogo, pero hace esa entrevista es como policía judicial, como informe de campo del 209, no informe pericial, pero se atreven a indicar en conclusiones y así con todo el pecho diciendo que eso que ha manifestado corresponde a la realidad, que porque en el contexto entonces en las respuestas verbales y su comportamiento paraverbal es una realidad. Es decir, se atreven a darle afirmación a esa declaración que de oídas se le están recibiendo a ese entrevistado, que porque esto, que por aquello, que por el qué, como el cómo, el dónde, según ese protocolo que hizo allí, porque hablan del protocolo de SATAC, el de Michigan, el de paso a paso, y que para él ese es el mejor. Pero entonces, ¿dónde está esto? Lo que dice la Corte. ¿Dónde está el método científico? No se utilizó ningún protocolo o metodología científica que permita verificar la justeza de lo concluido respecto a ese aspecto. Apenas cabe concluir que esa opinión vertida en ese informe dista de representar una verdadera pericia y apenas se alza como una opinión o criterio personal. Por eso es que entonces vuelvo otra vez a la providencia del Tribunal de Cali cuando está diciendo esto. Los profesionales de la medicina que rindieron su testimonio tienen la calidad de testigos directos de las experticias realizadas y las conclusiones que efectuaron, pero no les consta en forma directa lo relatado por la menor, al igual que la madre, quien tampoco le consta si sucedieron los hechos o no. Y efectivamente, pues la Corte Suprema de Justicia en este caso puntual de Buga, pues el que estamos revisando, pues efectivamente entra la Corte a decir, bueno, la única
prueba directa como tal era el testimonio de la menor. Pero es que el tribunal de Buga tenía que referirse a ese testimonio y por qué darle esa valoración como tal. No simplemente quedarse como lo hiciera escuetamente, decir aquí en ese sentido no deja de sorprender, dice la Corte, la manera acrítica como el tribunal, incluso el fiscal y la procuradora que concurrieron a la audiencia de alegatos en sede de casación, asumieron los informes y consecuente intervención testifical en juicio de los funcionarios presentados por la Fiscalía, al extremo de advertirlos legítimos y suficientes para corroborar la veracidad previamente atribuida a las distintas versiones entregadas por la menor. Y es que por allí más adelante, cuando se refiere en las conclusiones, la Corte Suprema de Justicia, cuando dice que la CUEN, cuando verifica una posible complementación en lo dicho por la menor, argumentó la CUEN lo siguiente, comillas, el anterior referente probatorio permite establecer que las declaraciones hechas por la niña ante los diferentes profesionales, donde fue valorada incluso ante la efectuada su madre, fue coherente, concisa, precisa y clara en afirmar que su progenitor, Jairo José Londoño Bustamante, abusó sexualmente de ella, tocándole su vagina cuando aquel la recogía de la clase de ballet y la llevaba hasta la casa donde este residía, al punto que en ocasiones le mostraba el pene. Bueno, eso entonces la Corte Suprema pues hace el análisis y entonces dice error de hecho por falso juicio, desistencia por cercenamiento, porque ante esta evaluación frente a lo que dijeron los profesionales, psicólogos y psiquiatras, se quedó corto. Es decir, no se le da la valoración como tal, en punto pues a la sana crítica que le corresponde al fallador. Y además de eso también el error de hecho por falso juicio, en punto pues que el falso juicio de existencia por omisión frente a la atestación vertida por la víctima en el juicio. Y entonces, como aquí la defensa llevaron psicólogos también para controvertir o refutar esos peritazgos, y también algo que se manejó como el síndrome de alienación parental, porque la madre desde un principio presentó gran animosidad porque el papá no quiso reconocerla, y después entonces esa situación había sido analizada por la Defensoría de Familia, y allí en el juicio pues también se declaró en tal aspecto. Hubo contradicciones también en relación con lo que la madre dijo de lo que pudo haber sucedido, y todo eso lleva entonces a concluir a la Corte Suprema de Justicia que queda entonces huérfano, que no se le puede dar pues toda esa credibilidad al relato de la menor porque no existe un acompañamiento probatorio que le dé pues el valor como tal para desvirtuar la presunción de inocencia y poder condenar. El análisis es muy juicioso por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pienso que esta es una decisión puntual que es necesario que la consensuemos, porque me llama poderosamente la atención cuando inicia el análisis de la Corte, dice, a manera de proemio, la Corte estima necesario llamar la atención respecto de la forma en que vienen adelantándose las investigaciones por delitos sexuales, en particular cuando las víctimas son menores de edad, de cara a las pruebas que soportan la pretensión de la Fiscalía y la forma en que éstas son asumidas por los funcionarios judiciales. Y aquí complemento con unas decisiones
de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar sobre este tema de las conductas de carácter sexual, y que en otra hora pues había también revisado yo aquí en una videoconferencia, y que la titulé pues como 7 providencias de la Corte Suprema de Justicia, esencialmente pues de la doctora Patricia Salazar Cuéllar, para entonces darnos cuenta que realmente la Corte incluso ha empezado a manejar ese tema de la corroboración periférica, porque como suelen pasar este tipo de conductas a puerta cerrada, donde solamente están víctima y victimario, y a veces quedan huérfanas, para que la Fiscalía entre a demostrar o a desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces estaba varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia que analizan este asunto pues en la cuestión de conductas de carácter sexual. Por ejemplo, la 43916 del 31 de agosto del 2016, en el tema de el proceso de incorporación y valoración de las evidencias físicas, de las utilizaciones de las declaraciones anteriores al juicio oral con el propósito de impugnar la credibilidad del testigo, y la incorporación como prueba de declaraciones anteriores al juicio oral rendidas por menores de edad que comparecen como testigos a dicho escenario. Y había mencionado otra, que es la 44056 del 28 de octubre del 2015, también de la doctora Patricia, sobre los criterios para establecer cuándo una declaración anterior al juicio oral constituye prueba de referencia, ¿no? Los pasos que se deben de seguir las partes para la incorporación de la prueba de referencia, la aducción como prueba de declaraciones anteriores al juicio oral cuando el testigo comparece a ese escenario para ser sometido a interrogatorio cruzado. Igualmente, hay otros radicados, como es el 44, les dice el 43916 del 2016, el 44056 del 2015, el 43866 del 2016 sobre el derecho de confrontación y corroboración periférica. Esta sí es importantísima. Sobre ese punto, de pronto por referencia a la 46153 del 2015. Y aquí pues retomé yo una encabezando estas anteriores, que es la 44950 del 25 de octubre del 2017, también de la doctora Patricia Salazar, con una aclaración de voto de Eugenio Fernández Carlier y de Acuña Vizcaña. Y ahora entonces esta decisión que traigo pues para su análisis, y el propósito, mis queridos colegas, es que es necesario que nosotros pues que fijemos una línea defensorial frente a este tipo de conductas. Y entonces que si bien es cierto, y ya la Corte había pues indicado sobre el asunto de la prueba pericial, que esta prueba es la prueba pericial que es apta, y sí lo dijo en el radicado 46887, también reciente del 22 de febrero del 2017, esta también de Luis Antonio Hernández Barbosa. Él también se refirió aquí, y él dijo en esa providencia, en esta 46887, también de carácter de delito sexual, había dicho pues que, comillas, no hay duda entonces que se tiene como prueba directa no solo la opinión pericial, sino el relato de los hechos efectuados por la víctima a los expertos. Claramente se refirió en la última de las decisiones citadas también en el auto 43555 del 2 de junio del 2014. Pero, pues, fuera de indicar esto, importante es ahora en esta decisión que toma la Corte
Suprema Justicia y con ponencia del doctor Hernández Barbosa para que nosotros pues entremos a revisar esto que se está diciendo allí, que esos dictámenes de psicólogos y psiquiatras no se les puede entregar una suerte de valor predictivo u oráculo indispensable de verdad, porque no puede desplazarse entonces al análisis que el juez debe hacer en relación con esta clase de testimonios periciales que entran pues al juicio oral y sobre todo en esta clase de delitos. Allí entonces es el llamado de atención que está haciendo la Corte Suprema de Justicia. Pienso que pues en esto no podemos caer en la inseguridad jurídica, hay que ir más allá. Nosotros como defensores, y les decía a unos colegas, tenemos que fijar una posición en los contrainterrogatorios, que es nuestra mejor herramienta para refutar. Y no obstante que tenemos que cada caso es un caso diferente, pero que se ha tratado como de fijar por parte de algunos, no digo de todos, pero sí de algunos jueces, de darle pues entonces una patente de corso a lo que va y rinde allá en su declaración al juicio oral con algunos de la policía judicial que hacen la entrevista y los psicólogos forenses. Estas personas son personas comunes y corrientes, como perito oficial pueden equivocarse, y lo decía entonces cuando revisaban pues el tema de la conferencia que dio Carmen, la abogada pues de México, que el que tiene esta obra de la prueba científica, la prueba pericial, y les decía sobre la conferencia que dictó pues en una universidad en España el 20 de enero del 2017. Y entonces allí está en YouTube la cuestión pues de referente a la experiencia en Estados Unidos sobre el tema de la prueba pericial. Entonces abordamos por ahí el caso que surge en 1995 con la Corte Suprema de Justicia, en la que da pues unos 4 criterios sobre el asunto de la prueba Nobel, que ahora entonces nuestra legislación, una de las pocas en Latinoamérica, que establece en el 422 ya unos, dentro del orden interno, está lo tenemos legislativamente. Pero entonces la importancia de que cuando se haga ese contrainterrogatorio, pues se adviertan estas situaciones y que no se nos... parece ser que el fiscal a veces lo ataca a uno con el asunto de que hay casos, como les decía, donde hay episodios de carácter sexual ocurridos en diferentes épocas por diferentes actores. Entonces, ¿qué hacer frente a ese tipo de situaciones cuando el psicólogo forense en su informe, como les leía por ahí una nota al final, indica de que su conclusiones solamente las adviertes en relación con lo que se le está, lo que le hizo en la entrevista? ¿Y qué pasa entonces? Les decía también, pues en esas situaciones donde hay contradicciones de lo que dicen los menores en una entrevista, después lo dice otra cosa al médico legista en el anamnesis y termina por ahí al psicólogo forense diciéndole otra cosa. ¿Cómo entonces analizar eso? Que es el deber que tiene, es el juez, de evaluar entonces hasta dónde pues le da credibilidad o no en esas circunstancias. Entonces, esto es un punto de reflexión, pienso, para que ustedes que son fiel seguidores en mi portal, por lo menos difundamos este pensamiento. Yo sé que hay colegas de la Defensoría Pública, hay abogados, litigantes, penalistas, hasta también obviamente funcionarios, pero pienso que hagamos ese ejercicio de que
hay doctrina probable. 3 decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre un mismo punto hacen doctrina probable. Esta es una de las decisiones, entre varias que ya conocemos, y no solamente a nivel pues, de Corte de Cierre, la Corte Suprema de Justicia, sino también en los tribunales de distrito judicial, como también de los jueces que al día a día están en esta resolviendo esta clase de problemática en delitos pues, de índole sexual, donde se están involucrados pues, o que han sido víctimas menores. Entonces, dejo este punto de reflexión para que ustedes entonces consulten esta sentencia 5958 del 9 de mayo del 2018 y hagan sus propias conclusiones. ¿Ok?